Vamos a verlo todo. Todo. Lo que ocurría el pasado 14 de junio en una comisión. Claro, la comisión la puedes ver por streaming, pero no es que puedas estar ahí en el Parlamento, que también a veces te dejan. Pero bueno, para eso está el Internet. Pero hemos extraído parte de la comparecencia de uno de estos tres doctores. El FEMI Medicina Integrativa, la Federación Española de Medicina Integrativa, que se funda aquí en Canarias, curiosamente. Y ahí estamos viendo a uno de nuestros invitados. Bueno, vamos a escucharle de nuevo, lo que pusimos antes. Hay un porcentaje pequeño, que no es tan pequeño, de mujeres que sí van a fallecer de cáncer de mama. El correlato entre el estrés crónico y la depresión severa es brutal. ¿Y qué es lo que pasa? A nivel bioquímico tenemos perfectamente detectado qué es lo que sucede. Esas mujeres que están inundadas por las hormonas del estrés, el combatir el estrés en estas pacientes es fundamental. Es tan importante como la quimio, es tan importante como la cirugía y es tan importante como la radioterapia. Y eso hay que hacerlo con personal debidamente entrenado. En mi historia personal figura mi propio cáncer, por eso probablemente estoy aquí y seguiré estando aquí. Y en relación a la formación, tenemos que volver a poner nutrición en la carrera de medicina. Es importantísimo. No hay nutrición hoy en día. Doctor Durán, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo surgió esto de que a ustedes les abrieran las puertas en el Parlamento de Canarias para hablar? Es verdad que ese día también estaba convocada la gente de la diabetes, también estaba convocado la Asociación del Cannabis, pero estaban ustedes, los de Medicina Integrativa. Vamos a ver, estos tres doctores que están aquí, usted es especialista en cirugía vascular, pero ¿quién le acompaña? ¿El presidente de FEMI, que es especialista en urología? Bien. Sí, es un destacado médico de aquí de Tenerife que lleva muy altos los galones de la urología. Y también José Gilberto Peñate, que es oncólogo radioterápico y fue el anterior director médico durante muchos años del Hospital Universitario de Tenerife. Estamos hablando de tres especialistas, tres profesionales, tres científicos, tres hombres de ciencia, tres personas que trabajan en el terreno de la sanidad. Diría médicos de hospital. Bueno, médicos de hospital. Sí. Con dilatada experiencia porque alguno tiene canas incluso. Sí. Usted es, como he dicho, especialista en cirugía vascular en San Roque y también en el hospital, ¿el doctor Negri? No, en el Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria. Vale. Allí desarrollo mi actividad diaria en cirugía vascular. De hecho, mañana tengo que viajar para allí, a las 8 de la mañana tengo que estar allí. Y por supuesto hago la parte de medicina integrativa ya desde hace unos 4 años en Hospitales San Roque. Mire, yo no sé si fue por su capacidad de persuasión de los tres, si por el peso científico, que desde luego por los datos que ustedes llevaban, porque decían, estamos hablando de evidencia científica, y ahora vamos a explicarle a la gente de lo que estamos hablando cuando nos referimos a medicina integrativa. Pero si uno ve el final de esa comisión, que está colgada en la página web del Parlamento y también en la página web del FMI, de la FEMI, ustedes llegan a la conclusión, por lo que yo entiendo, es que veníamos aquí un poco a ver si nos daban palos, si nos llamaban locos, si veíamos la incredulidad que nos hemos encontrado en otros sitios, pero nos ha sorprendido la respuesta de los diputados de la Comisión de Sanidad, que han visto mucho, que han visto mucho. Bueno, ya decía antes la diputada de Podemos que ellos no son especialistas en todo ni en nada, probablemente, ¿no? Por eso se tienen que asesorar cuando hablaba de los jóvenes científicos. Y eso es lo que debe ser un miembro de la comisión. ¿A ustedes les sorprende, de verdad? ¿Les sorprende esa reacción por parte de los diputados canarios? A mí me sorprende mucho porque, a ver, no somos gente de la política y no tenemos, simplemente vemos lo que vemos por la televisión, esos debates donde uno dice una cosa, el otro le refuta lo contrario. Y lo curioso es la gran coincidencia por todos los grupos parlamentarios de la Comisión de Sanidad y que fueron muy preparados, cada uno de ellos es una intervención pero muy acertada y muy coincidente con lo que nosotros estábamos diciendo.
Es cierto que la iniciativa fue presentada por Cristina Tavío del Partido Popular, pero no deja de ser cierto que cada uno de los representantes de los distintos partidos políticos coincidieron ampliamente en que tenemos la necesidad de cambiar el modelo. Yeah. Tenemos la necesidad de cambiar el modelo. Cuando normalmente me preguntan qué opino de la sanidad canaria o de la sanidad española, yo digo que es excelente porque soy un médico de hospital, estoy todo el día en contacto con los pacientes. Hacemos cosas muy buenas, con alto contenido tecnológico y de avanzada y de vanguardia, en lo que entiendo es la biomedicina. Y esto me refiero a focalizar digamos, los temas sanitarios en la enfermedad. Ahí vamos muy bien, pero en realidad si nos elevamos un poco, no vamos tan bien cuando el modelo está enfocado solamente en la enfermedad. Nosotros, ese paradigma en el mundo más desarrollado está cambiando. Yeah. De hecho, la medicina integrativa es esa bisagra que va haciendo ese cambio. ¿Por qué? Porque la medicina integrativa no desecha la medicina convencional, muy por el contrario, la complementa y la amplía. ¿De qué manera? Incorporando terapias no farmacológicas, terapias complementarias de probada eficiencia científica. Cuando hablamos de terapias complementarias, bueno, sí, hasta el otro día la llamábamos posiblemente terapias complementarias, llamamos medicina complementaria a lo que llamamos medicina integrativa ahora mismo. Existe una confusión en los términos que siempre es bueno aclarar. Cuando hablamos de alternativo o de medicina alternativa es, no hago esto y en lugar de esto hago esta cosa, esta otra cosa. Vale, eso es alternativo. Bien. Complementario es cuando a la medicina convencional le complemento algo. Pero cuando hablo de medicina integrativa, de eso que le complemento me quedo con lo que tiene eficacia comprobada. Vale. Por eso, esto que tengo aquí son las guías americanas de oncología integrativa para cáncer de mama. Tuve el privilegio de estar en la actualización que se presentó en el Congreso de Berlín en abril del año pasado y tuve también el privilegio de escuchar a Heather Green-Lee, que es la que, digamos, encabeza este estudio, que es un estudio muy amplio, donde pueden ver que aquí todo esto es bibliografía con metaanálisis, ¿sí? Además de ensayos clínicos aislados y metaanálisis, donde en estas guías podemos sintetizar que no debería haber un hospital o un servicio de oncología que además de la quimioterapia, sí, la radioterapia y la cirugía, y que quede bien claro, ¿sí? Hay más cosas que hacer. Hay más cosas que hacer. Una cosa no excluye la otra. En absoluto. Esto lo complementa. Es decir, las técnicas de reducción del estrés... Sí, perdón, sí. Sí, no, disculpe. Es que ahí va el extracto que pusimos antes, es que me llamaba poderosamente la atención. Usted hablaba del estrés en el cáncer, ¿no? Cómo empeoraba la situación el hecho de saber que tienes la enfermedad y demás. Y lo que viene a decir usted en esto es, oiga, es lo que estoy entendiendo, ¿no? Apliquemos otros métodos, claro, para llevar mejor la enfermedad. Pero esos ¿cuál métodos, es el problema? Y ¿verdad? Habló de su experiencia con el cáncer. Sí. ¿Esos métodos fueron utilizados por usted? De alguna manera sí. Yo, por ejemplo, si estamos hablando del año 94, donde de esto no se hablaba nada. Ya. ¿Sí? Ya. En esos años teníamos la plena vigencia del modelo sanitario anterior, donde, bueno, de alguna manera es un poco prepotente, ¿no? El médico era el dueño de la salud y dice, esto se hace así porque lo digo yo. Sí. ¿Vale? Entonces, el que quería hacer algo... ¿Solo en el 94 o todavía hoy? Bueno, hay una parte que todavía se resiste. Los cambios, es lógico que los cambios no sean tan sencillos. En Estados Unidos esto lo vivieron ya hace 17 años. En el año 2000, cuando empezaron con estas cosas, pues pusieron el grito en el cielo. Sin embargo, hoy en día tenemos estos datos bibliográficos. Hay una explosión en la última década de las publicaciones
que tienen que ver sobre todo con mindfulness, con la nutrición, con el ejercicio físico, con todo lo que tiene que ver con la epigenética, que luego lo podemos desarrollar un poco con más detalle. Y ahora ya no hay excusa, ahora ya tenemos evidencias. Entonces, pero hay un sector que todavía se sigue resistiendo con bastante lógica, ¿Por qué? Porque el modelo de la medicina occidental es el modelo del dualismo cartesiano, ¿no? Es decir, hace 500 años que nos han enseñado que la mente iba por un lado y el cuerpo iba por el otro. Y eso no es así en absoluto. La mente tiene una interrelación directa con el cuerpo. Somos un ser total. Es decir, no existe esa historia de que una cosa va por un lado y otra cosa va por el otro. Entonces nos centramos mucho en lo pequeño. Pero ¿en qué momento hubo esa ruptura? Porque si uno se va a los libros, a la antigüedad y demás, hubo un momento en el que la medicina era integrativa. Sí. Hubo un momento en el que la medicina era integrativa, pero hay un momento de la historia en el que alguien rompe. Hay una disrupción ahí. Dice, esto es la medicina oficial y esto no es medicina oficial. Cuando ambas dos curaban. Ya, lo que pasa es que... O curaban o armonizaban. Hay que echar un capote también hacia ese cambio. ¿Por qué? Porque eso nos permitió desarrollar el modelo científico y empezar a apartar la paja del trigo y empezar a avanzar en tecnología, empezar a avanzar en el estudio de los estudios microscópicos, la incorporación de antibióticos. Fue aumentando. Lo que pasa es que el error fue dejar de lado la otra parte, porque hoy en día, por ejemplo, el último premio Nobel de Medicina se ha ganado por los ritmos circadianos y tiene mucho que ver con la medicina ayurveda, ¿sí? Que viene de la India. Y decir, en estos momentos se está haciéndose un revival, una especie de, digamos, justicia en relación a esas medicinas complementarias que se la habían dejado de lado durante mucho tiempo. Se la dejó de lado desde la medicina oficial, pero la gente seguía consultando en forma, digamos, anónima a otras cuestiones, porque no nos engañemos, las enfermedades agudas tienen un alto índice de curación, pero las enfermedades crónicas, muchas de ellas son paliativas, ¿no? O sea, los tratamientos que hacemos son paliativos. Entonces allí es donde el paciente recurre a otras cuestiones.